una confesión que está generando un dolor de cabeza enorme para Boric y su gobierno. Esto es lo que se dio en las últimas horas por parte de la diputada Catalina Pérez, la misma diputada de Revolución Democrática en el Frente Amplio, la coalición de Boric, que originalmente decía que no sabía nada de los casos de fundaciones, con quien originó todos estos casos porque estaba vinculada a su pareja y un ex asesor suyo con la entrega de fondos millonarios para fundaciones, y que fue, podríamos decir, la gota que rebalsó el vaso y hizo que se abrieran las puertas de las investigaciones en las cuales ya están involucradas cientos de fundaciones con miles, si no decenas de miles de millones de pesos. Una brutalidad de dinero, ¿no? Y vamos a ver que confesó que le informó esto al gobierno mucho antes de lo que todos habían informado, y que al mismo tiempo trató de defenderse diciendo que ella no sabía nada antes, pero desmintiendo incluso parte de sus mismas declaraciones en el pasado, quedando ya como mentirosa, y lo mismo las figuras de gobierno. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo habíamos comentado al inicio del programa, hay que tomar en cuenta que finalmente habló la diputada Catalina Pérez. Ahora hay que hacer un contexto, ¿no? Recordemos que el caso Fundaciones comenzó con una fundación en particular, Democracia Viva, que era propiedad de esa fundación y sigue siendo de la, en ese momento, pareja y ahora expareja de la diputada Pérez. Ahora, esta pareja de ella estaba como asesor en el Ministerio de Defensa y simultáneamente estaba contratada a su fundación con fondos millonarios por la Seremi de Vivienda de Antofagasta. ¿Y quién era el jefe de esa Seremi? Que después renunció, ¿no? En medio del escándalo, aunque nadie preso, solo renuncia en el mejor de los casos. Era alguien que había sido asesor por más de 10 años de Catalina Pérez. Todo triangulaba alrededor de ella y se descubrió que había irregularidades y corrupción con esa fundación. Ese es un punto. Luego se empezó a investigar y hemos visto cómo han salido otras fundaciones, Procultura, la fundación de Bachelet, irregularidades en otros municipios. Salieron muchos casos y muchas fundaciones, algunas de Chile Vamos, la mayoría del Frente Amplio, y a medida que pasa el tiempo y se investiga más, salen de más sectores políticos. Tanto así que incluso han intentado taparlo con temas, ¿no? Y originalmente Catalina Pérez había dicho que ella no sabía nada y se enteró por la prensa. Mentira, ¿no? Después reconoció que había sabido un poquitito antes y que había pensado que no era nada importante. Y ahora confesó nuevamente y quedó como mentirosa las veces anteriores, y en medio de una entrevista, en la tercera, en la cual intentó victimizarse, dijo que lo había sabido de este tema a comienzos de junio y le había informado no solo a gente de su coalición política y su partido, sino que al mismo gobierno. Dos momentos donde a mí se me pregunta sobre el trabajo de mi entonces pareja en Antofagasta. En enero de este año yo simplemente traslado esa pregunta a mi casa, se me dice que está todo en orden, yo le creí. Y luego en junio ya me llegan denuncias de irregularidades, informo todo a mi partido, me dirijo a conversar con autoridades de gobierno y recurro en mi rol de parlamentaria inmediatamente a Contraloría. He tenido que recomponer distintos aspectos de mi vida a nivel personal, a nivel político. Se han dicho cosas horribles sobre mí y tengo además la convicción, la claridad de que no me he robado nada, de que no me he beneficiado de ninguna manera, de que no he ejercido tráfico de influencia. He puesto todo lo que he podido a disposición, mis cartolas de cuentas corrientes, mi WhatsApp, mis teléfonos. Soy la primera interesada en que esto se aclare. ¿Cómo intenta victimizarse y pone una cara de tristeza como si fuera una blanca paloma? Todos políticos ladrones, ¿no? Parásitos de la sociedad, y se nota esto porque los políticos son muy buenos para mentir y darse volteretas, etc. Pero la manera de darse cuenta que están tratando a uno de engañarlo, además de que los políticos en general hay que desconfiar, es por cómo uno se da cuenta de los cambios. Ella originalmente dijo que no sabía nada, mintió descaradamente y ahora quieren que le crean, pero esto también genera problemas para el gobierno, ¿no? Porque ellos también los han atrapado en mentir y muestra que hay una complicidad directa con todo esto. Por un lado, gente al interior del Frente Amplio dice que Catalina Pérez sabía no desde comienzos de junio, como ahora recién reconoció la diputada que antes decía que no sabía nada, sino que ella sabía desde el 2022 y no dijo nada y que mentía, ¿no? ¿Quién dirá la verdad? No sabemos, ¿no? Pero también esto empieza a desmentir otro tipo de cosas, porque hace unos días Crispi anunció de que el gobierno había comenzado a saber de este tema a mediados para la segunda mitad de junio, unos días antes, menos de una semana, antes de que esto se filtrara por la prensa. Ahora, eso ya había sido escandaloso porque Crispi, que es amigo personal de Boric y jefe de asesores y trabaja en La Moneda, jefe de asesores de la presidencia, reconoció que el gobierno, sabiendo estos casos de corrupción cerca de una semana antes de que saliera esto investigado por la prensa y se filtrara, no hicieron nada, o sea, encubrieron.
Pero ahora con esto también él queda mentiroso porque según Catalina Pérez, y esto en una entrevista con más detalle que dio en ese medio de La Tercera, dice que se lo dijo a comienzos de mes. O sea, ya casi que un mes antes, casi 3 semanas, un mes antes de que se filtrara. Y no hicieron nada, se quedaron callados, hicieron encubrirlo. Entonces, por eso se nota, mientras más pasa el tiempo y de a poco empiezan unos que otros a confesar, se va notando que esto lo sabían de hace tiempo. Ahora la mayoría de todos nosotros nos dábamos cuenta que eso era así. Era más bien evidente, podríamos decir, que en el gobierno sabían, porque en realidad están metidos puras personas del Frente Amplio, son todos amigos, hay justamente vínculos tanto de pareja como de familia, como también políticos en todas estas cosas, entonces era imposible que no supieran. O hay mucha gente que es sumamente incompetente e idiota, o son todos corruptos. Tiendo a pensar que es más lo segundo. No creo que haya tanta inocencia e incompetencia a tal nivel de que no sabían nada. No, están todos corruptos, ¿no? Y por eso no han querido actuar. Y por más que el gobierno muchas veces dice que esto es lamentable, todavía no han. Ya han pasado meses desde que comenzaron estas investigaciones. No han enviado ni una sola querella para buscar que se sancione a los responsables. Y en todos los casos con fundaciones que han habido, están intentando hasta el último minuto defender a todos los posibles. Y cuando ya no les queda otra porque la evidencia es demasiada, recién ahí los lanzan al agua. Ahí se ve, ¿no? Están tratando igual que no caiga nadie. Vergonzoso, ¿no? Pero algo muy típico de los políticos tratar de defenderse. ¿Y qué han intentado hacer para tapar todo esto? Porque es insólito, ¿no? Nuevamente, pan y circo. Ya vimos cómo intentaron tapar este caso con lo de los panamericanos. Y les sirvió temporalmente porque la gente se enfocó en los panamericanos. Pero después surgieron más datos sobre el caso Fundación y volvió a surgir. ¿Y qué ocurrió ahora? La Teletón, que es una buena iniciativa privada donde muchas personas donan de manera individual como también de manera colectiva para ayudar a personas que tienen situación de discapacidad. Y me parece súper positivo, es una buena muestra de cómo ayuda la caridad privada y por eso a los sectores de gobierno muchas veces no le ha gustado porque ellos han dicho que quieren estatizar la Teletón, que eso debería ser del Estado, claro, para que sea más corrupto y funcione mal. Pero en medio de todo eso, que es una buena iniciativa y algo que yo celebro, funciona muy bien la Teletón y excelente que hayan superado lo que esperaban y que hayan obtenido más de 38 mil millones de pesos, todas donaciones voluntarias. Pero en medio de eso apareció Boric, empezó a hacer un poco ahí como discurso y figuras de gobierno y empiezan a distraer. Y con esto nuevamente lo del pan y circo, porque surgen nuevos casos de corrupción, surgen nuevos datos y ¿qué hace el gobierno? No responde de eso y se pone a hablar de la Teletón. Y muchas personas también van a caer en eso, porque ante tanta corrupción, delincuencia, problemas económicos, yo sé que eso estresa. Hay mucha gente que se empieza a cansar de ver tantos temas políticos. Y yo, créanme que lo entiendo, porque trabajo hablando de estos temas, ¿no? Llega a ser estresante y uno a veces se siente un poco atrapado y desesperado, porque ¿qué puede hacer uno? Uno ve como todo decae y se informa y casi que se deprime. No es por nada que un dicho histórico bien conocido es que la ignorancia muchas veces trae felicidad, porque cuando tú no te enteras de las cosas, no las sientes, no las ves hasta que tocan directamente el día a día. Entonces enterarse de todo esto ayuda a informarse y es lo correcto, pero uno se bajonea, ¿no? Y el gobierno sabe eso. Entonces la gente cuando hay algo como los Panamericanos, la Teletón, se distrae, quieren ver otra cosa y no se enfocan en esto otro. Y el gobierno y los políticos en general aprovechan para de esa manera tapar los nuevos datos que salen sobre corrupción. Y por mucho que sea estresante o cansador muchas veces hablar de estas temáticas, porque en verdad muchas veces lo es esencial y muy importante hacerlo porque hay que luchar contra la corrupción, hay que informar de estos temas. Y la única manera de que haya alguna responsabilidad o se impulsen por presión ciudadana reformas en esta materia es si estos temas no se paran de hablar. Y en realidad es grave. Es grave. No es por desmerecer la Teletón, excelente que la llevo bien, pero hay que tomar en cuenta cómo los grupos de poder lo están utilizando como una pantalla para tapar los casos de corrupción. Y las declaraciones de Catalina Pérez son gravísimas y requieren ser sancionadas. De lo contrario, vamos a continuar con la misma tendencia histórica que ha habido en nuestro país de que a los políticos nunca les pasa nada. No les pasó nada por Penta, no les pasó nada por Soquimich, no les pasó nada cuando el Servicio de Impuesto Interno no quiso investigar, no les pasa nada justamente con ningún caso, el caso Fundaciones, el caso de la Clínica Sierra Bella no está pasando nada, los casos de corrupción de la comuna de Las Condes o Vitacura tampoco está pasando nada, Torrealba no ha habido muchos resultados, la VIN también que bajo su administración muchas irregularidades tampoco, Jaude, las luminarias tampoco, y tiene que haber respuesta. Y vale la pena decir que ese cambio que es necesario a nivel ciudadano y en la lucha contra la corrupción solo se va a lograr, no a través de esperar que llegue un caudillo, una figura o que los políticos mágicamente hagan normas que los perjudican a ellos mismos, que son corruptos, sino solo a través de presión ciudadana.
mediática, social y eventualmente también callejera. Solo a través de esa presión de una ciudadanía que no quiere que continúen esos abusos se pueden lograr cambios. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta confesión de Catalina Pérez y el intento de usar a la Teletón como una pantalla para tapar un poco el tema? ¿Le funcionará al gobierno o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Carlos Andrés Muchler, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.